Comenzaremos con Adriana, por favor. Muchas gracias. Si juntáramos a todas las personas sordas del mundo, sería tanta la población como la de China. Pero las personas sordas están separadas y son invisibles para nuestro entendimiento. La sordera es una condición corporal que está presente en el 5% de la población mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay 300 millones de habitantes que tienen pérdida auditiva discapacitante. Esto quiere decir que la persona, al no escuchar o al no oír por el oído, no pueden desarrollar idioma oral. En Ecuador, cada año nacen 300 personas sordas. Según el último censo, en Ecuador habitan más de 200,000 personas que se reconocen como personas con discapacidad auditiva. De esta cifra grande, tenemos 66,720 que están registradas en el CONADIS. Es decir, son personas que pasaron por la revisión del médico, se hicieron una audiometría y de acuerdo a su condición física y social, supera su discapacidad el 30%. Por tanto, están registradas en el CONADIS. Como vemos aquí, tenemos 150,000 personas que, aunque se reconocen como parte de esta población, pues no constan en el registro. De esta cifra de 66,722 personas registradas, 30,300 son mujeres. Pongamos atención a esta cifra. De las 30,300 mujeres, apenas 3,875 tienen trabajo. Estos datos no nos dicen mucho, porque no reflejan la diversidad demográfica de la comunidad sorda ecuatoriana, debido a que existen vacíos en el conocimiento respecto a cuántas personas son usuarias de lengua de señas. Esto nos permitiría dimensionar a cuántas personas en Ecuador han afrontado privación lingüística. La privación lingüística es cuando no hemos aprendido un idioma. Este es un derecho humano fundamental al que más adelante vamos a referirnos brevemente. Hace 8 años me encontré con un grupo de niños sordos y me pasó algo que seguramente les va a pasar a ustedes en algún momento de su carrera profesional. Me paralicé al no poder comunicarme. Yo soy comunicadora y me encanta interactuar con las personas. Recuerdo que ese día era 3 de diciembre y se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estaba haciendo mi trabajo con mi cámara inquieta y me acerqué a un grupo de niños y les dije, hola. Los niños no me hicieron caso, pero una niña me miró e hizo esto. Luego de algún tiempo supe que la niña me dijo, yo soy sorda y tú eres pesada. Pero en ese momento no le entendí. Me tomó algunos minutos entender que esos niños eran sordos. Así que luego de paralizarme, le pedí a la profesora que me enseñe a decir di inclusión. Me paré frente al grupo, les dije las palabras y los niños empezaron a hablarme en lengua de señas. Ese día tomé la decisión de aprender este idioma para posteriormente investigar con el objetivo de aportar a su reconocimiento como comunidad lingüística y cultural. Cuando empecé, no me imaginé que encontraría al fascinante mundo sordo con el que las personas, nosotros los oyentes, tenemos una gran deuda histórica. Por eso me entusiasma esta tarde dirigirme a personas de distintos ámbitos académicos. Porque de las decisiones individuales que tomemos depende el presente y futuro de una maravillosa comunidad. Mi nombre es Adriana Manzano y esta es mi seña. En este encuentro vamos a revisar aspectos claves para entender a las personas sordas de manera integral. Mi objetivo aquí es contextualizar, es acercarles información que está disponible, pero que al ser una minoría, pues no es información que se difunda en espacios de comunicación o en instituciones educativas.
Así que con lo que vamos a hablar hoy, vamos a tener una mirada amplia sobre la problemática que afrontan las personas sordas. Voy a empezar con un dato importantísimo que quiero que lo tengan en mente mientras dure este diálogo. Y recuerden que luego vamos a tener la oportunidad de dialogar también con una persona sorda, así que recuerden este dato. El 95% de niñas y niños sordos nacen en entornos en los que las familias no saben lengua de señas. Esta es la punta del iceberg de los problemas que afectan a las personas sordas. Debido a que el 95% de personas sordas no se comunican con sus familias en lengua de señas. Las madres son las que saben más lengua de señas, pero eso no significa que sepan lengua de señas, saben palabras. Es decir, que las personas sordas, el 95% de personas sordas, no tienen una comunicación efectiva con sus familias. ¿Por qué sucede esto? Hay varias razones, pero la principal nos acompaña desde hace siglos. El conocimiento que proviene de la medicina es el dominante frente a otros saberes. ¿Qué nos dice la medicina sobre el cuerpo sordo? Nos dice que está fuera de la norma, debido a que percibe el sonido en un rango diferente al del resto de la población. Por tanto, son anormales. Y en el caso de las personas sordas, les dicen que tienen discapacidad auditiva, ubicando al problema en el oído. Hay un teórico muy famoso que probablemente ustedes lo conozcan y se llama Michel Foucault, y él explica que a través de la historia, la humanidad ha buscado la forma de explicar su existencia. Y de todos los conocimientos, es el conocimiento biomédico el que está posicionado. Este conocimiento, el que viene de la medicina, es el que otorga valor social y construye representaciones de las personas, pero desde una visión normalizadora, en la que a través de parámetros físicos se determina qué personas son normales y qué personas no. Ahora vamos a ver la magnitud de la importancia de entender lo que son las representaciones. Las representaciones son el cómo nos ve la sociedad y el cómo nos vemos a nosotros mismos. Recordemos que el 95% de niñas y niños sordos pertenecen a entornos en los que no hablan su idioma. Les pregunto, ¿cuáles creen que son las representaciones que construyen las familias? Probablemente anormalidad, discapacidad, castigo divino, enfermedad. ¿Y las representaciones que las personas sordas construyen sobre sí mismas? Impotencia, frustración, exclusión. La lista es larga. Aquí quiero aclarar algo que es muy importante. No está mal que desde las ciencias médicas se propongan alternativas para mejorar las condiciones de vida de las personas. Eso no está mal. Lo cuestionable es que no tomen en cuenta los puntos de vista de las personas a las que pretenden mejorar su vida. Voy a decir algo muy grave, porque lo evidenciado en el campo de estudio es que los audiólogos, los foniatras, los rehabilitadores, las personas que están a cargo de la educación de las personas sordas, no saben lengua de señas. Es decir, que la primera información sobre la condición corporal que reciben las familias, la reciben de instituciones médicas en las que se plantea como una solución mágica el uso de ayudas técnicas, tecnología, terapia, implante coclear. Buscan rehabilitar a las personas sordas. Aunque hasta el momento no existe evidencia científica que valide dicha rehabilitación en personas sordas profundas. Cuando una persona sorda tiene rastro auditivo, es decir, escucha un poquito, hay diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, las personas hipoacústicas que escuchan, pero no reconocen los sonidos, no distinguen.
con ayudas técnicas como el audífono o en otros casos el implante coclear, pues van a poder discernir estos sonidos después de mucha terapia oral y auditiva. Sin embargo, las personas sordas profundas no pueden hacerlo, con excepción de las personas sordas profundas a las que se les implanta antes de los 2 años, ¿no? Esta es una operación compleja en la que reemplaza un dispositivo a la cóclea. La cóclea, la función de la cóclea es pasar el sonido, convertirlo en información para que se entendiera. Entonces, si a una persona, y esto pasa mucho, si a una persona sorda la implantan a los 10 años, a los 15 años, pues no va a tener el efecto que la familia espera. Un implante coclear está sobre los $30,000 y hay que cambiarlo cada 10 años, cada 7 años. Imaginan todo el costo económico que implica para una familia invertir en implante coclear y que finalmente tal vez ni siquiera le funcione, porque la estadística indica que es muy bajo el nivel de personas que pueden acceder, o sea, que son candidatas al implante coclear. Y otro dato adicional a esto es que en Ecuador toda la rehabilitación oral está centralizada, está en Quito. Las personas sordas apenas pueden recibir 2 horas de rehabilitación auditiva y tienen que venir a la capital para recibirlo. Imagínense todo el tiempo que las personas sordas pierden al no tener conocimiento de un idioma, que es la lengua de señas, su idioma natural. La lengua de señas no es la primera opción de las familias. Y ese es un tema muy grave, porque los primeros años de vida de las personas sordas se les ha negado su derecho humano, el derecho a tener un idioma. El 95% de niñas y niños sordos afrontan privación lingüística. Y ese es un tema que debe preocuparnos y debe preocupar a la academia. La lengua de señas es la última opción para las familias. Es el premio consuelo. La lengua de señas es la carga, es el estigma de la sordera. Por eso, en los núcleos familiares, a pesar de que tienen contacto diario con personas sordas señantes, no aprenden el idioma. Esto es audismo. El audismo es un concepto creado por un autor sordo, Tom Hicks. Él dice que el audismo es el rechazo a las personas por ser sordas. Lo mismo que sería la xenofobia, la discriminación, el racismo. Este tipo de rechazo se puede dar de las familias hacia las personas sordas e incluso de las personas sordas hacia otras personas sordas o hacia sí mismas. Lo que les acabo de contar es lo conocido. Resumiendo un poco. Las barreras de comunicación están enraizadas en la relación entre personas sordas y personas oyentes. Las familias no saben lengua de señas. En las universidades no enseñan lengua de señas. Los futuros docentes no están formándose en lengua de señas. El número de intérpretes es insuficiente. En Ecuador, y escuchen bien, recuerdan que son más de 66,000 personas sordas. Pues les cuento que en Ecuador apenas existen 54 intérpretes certificados con competencias laborales y un poco más de una veintena de técnicos intérpretes que son parte de un proyecto educativo que apenas arranca en Ecuador. Me parece que en 2018 empezó la primera corte de estudiantes. Así que es un camino largo el que aún le espera la interpretación de lengua de señas. ¿Qué implica esto en términos concretos? Voy a hablar de las mujeres porque estamos aquí por ellas. Las mujeres sordas no pueden denunciar a sus agresores porque no hay intérpretes de lengua de señas en el sistema de justicia. A las personas sordas se les vulnera de forma constante sus derechos porque no hay intérpretes en los servicios públicos. Las mujeres sordas afrontan violencia obstétrica porque no hay intérpretes en hospitales. Las y los jóvenes sordos deben estudiar carreras técnicas porque no hay intérpretes de lengua de señas.
¿Qué podemos hacer? Aprender lengua de señas. Aquí lo clave es entender que las personas sordas no necesitan intérpretes de lengua de señas. No necesitan solo intérpretes de lengua de señas. Necesitan que personas como ustedes y como yo aprendamos lengua de señas para construir entornos accesibles. Considero que el primer paso es empezar a ver a las personas sordas desde una perspectiva de respeto, con el panorama claro respecto a la situación de las personas sordas en Ecuador. Me gustaría compartir con ustedes unos puntos claves. Con una revisión súper rápida que la pueden hacer en este momento en Google, podemos notar que es común confundir lengua y lenguaje. Es más, en nuestra Constitución se reconoce al lenguaje de señas como una forma de comunicación alternativa. Aclaremos la confusión. El lenguaje es la capacidad que tenemos para comunicarnos. Nos comunicamos las personas, los humanos, se comunican los animales, se comunican los árboles, se comunican incluso los seres inertes. Todo se comunica. Es la capacidad, ese es el lenguaje, la capacidad de comunicarnos. Mientras que la lengua son los códigos que usamos, es decir, el idioma. Mientras que el habla es la forma en la que se concreta el idioma. En el caso de los oyentes como nosotros, mediante códigos vocales y auditivos. En el caso de las personas sordas, los códigos son visogestuales espaciales. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que las personas sordas hablan. Por tanto, no son sordomudas. Esa es una forma que debemos olvidar. No debemos volver a mencionar que una persona es sordomuda. Ni sordita, es persona sorda. Y ahora voy a explicarles por qué y de dónde sale ese empoderamiento. Aunque existen evidencias que la lengua de señas se ha hablado desde tiempos remotos, es en 1960 cuando la academia reconoce que la lengua de señas es un idioma equivalente a cualquier otro idioma. En el 2018, la ONU reconoció que la lengua de señas es el idioma de las personas sordas y solicitó a los estados que forman parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ojo aquí, las personas sordas pertenecen tanto a la población con discapacidad por las barreras que enfrentan, y ya les voy a explicar la diferencia entre lo biomédico y la discapacidad desde un punto de vista social. Las personas sordas pertenecen tanto a la Convención de Discapacidad como a la de poblaciones, de minorías poblacionales. Por tanto, se le reconoce universalmente su derecho a tener un idioma. Y ya, como les mencionaba, se ha exigido que los gobiernos reconozcan que la lengua de señas es un idioma oficial. Voy a explicarles lo que implicaría esto, pero antes quiero que piensen en algo. ¿Se imaginan si tuviesen que leer todo en inglés o en un idioma que no es el suyo, que no es el castellano, con el que nos comunicamos? Sería muy complejo. Las personas sordas afrontan barreras en la lectoescritura, precisamente primero por su condición corporal, segundo porque no han aprendido un idioma de forma temprana. Y esto implica que no puedan acceder a gran información que viene del mundo oyente. Recordemos que la escritura es la representación visual del idioma oral. Cuando se reconoce a un idioma de forma oficial, significa que, por ejemplo, podemos entregar cartas oficiales en ese idioma. En el caso de las personas sordas podrían recibir información, quizá de un contrato, en lengua de señas ecuatoriana. ¿Esto qué les daría a las personas sordas? Les daría independencia y también les daría dignidad. Durante siglos
A las personas sordas se les ha negado sus derechos civiles, se les ha negado educación, se les ha negado independencia, basados en supuestos, porque está el supuesto de que no oyen por el canal auditivo y que al no oír por el canal auditivo no pueden acceder al conocimiento. Entre todas las cosas que se les ha negado a las personas sordas, también se les ha negado la experiencia del sonido. Y eso está muy lejos de ser cierto. Las personas sordas experimentan el sonido con su cuerpo. El sonido es vibración, no solo está aquí, el sonido está en el cuerpo. Las personas sordas están alerta a la forma en la que el mundo sonoro se manifiesta, porque el mundo sonoro se manifiesta en el movimiento, se manifiesta en nuestras expresiones, en las expresiones de las personas oyentes, en nuestro cuerpo. Perciben este sonido que puede parecer tan oscuro a través de su vista. Recordemos una vez más que el oído no es la única vía para experimentar el sonido. De acuerdo con el filósofo Jean-Luc Nancy y con la misma ciencia, las personas escuchamos con todo el cuerpo. Es que escuchar no es oír, y eso hay que aclararlo. Escuchar es entender. Si yo no pongo atención, pueden decirme en mi idioma 1000 cosas que me van a atravesar las palabras. Tengo que poner atención para escuchar. Desde este punto de vista, las personas sordas sí escuchan. Y además leen textos corporales, porque son visuales. Los dos grandes aprendizajes de hoy. Las personas sordas hablan, las personas sordas escuchan. Desde la comunidad sorda ecuatoriana y desde la comunidad sorda internacional, se lucha porque los derechos como minoría lingüística sean reconocidos. El principal argumento de la comunidad sorda apareció en los años 60, cuando se reconoció al idioma, a la lengua de señas como idioma. Es decir, que una población que tiene un idioma también es poseedora de una cultura e identidad. Esta lucha, como les mencionaba, viene ya desde los años 60, con los estudios sordos, donde se crea la diferenciación entre persona sorda con minúscula para diferenciar a las personas con discapacidad auditiva de las personas sordas con S mayúscula, que son quienes son usuarias de lengua de señas. Y a esta se la conoce como la perspectiva social antropológica de la sordera. Y el principal discurso de la comunidad sorda es su bandera de lucha. Sin embargo, esta visión de cultura dependiente de un idioma deja fuera a las personas sordas que no aprendieron lengua de señas por diversas razones. Como ya lo comentábamos, el 95% de personas sordas no accede a la lengua de señas en su núcleo familiar. Por tanto, existe la posibilidad de que muchísimas personas sordas no aprendan lengua de señas. Y estas personas sordas que por diferentes razones no aprendieron lengua de señas quedan fuera de la comunidad sorda, porque desde la comunidad sorda se propone que lo que hace sordo a un sordo es la lengua de señas. Por supuesto, también el cuerpo, pero lo principal es la lengua de señas, para ser sordo con S mayúscula, para tener este privilegio, porque también es un tema de prestigio y de privilegio la lengua de señas, como cualquier idioma, ¿no? Quien habla un idioma, quien domina un idioma, pues ejerce poder sobre la persona que domina menos del idioma. Luego de explorar el mundo sordo durante 8 años, aprender lengua de señas, compartir con diversas personas sordas, el aporte que con mi investigación realizo al mundo oyente y también al mundo sordo, es una invitación a ampliar la forma de entender a las personas sordas a partir de su experiencia. Hay un teórico, un antropólogo que se llama Tim Ingold, que hace una propuesta diferente a la cultura. ¿Qué dice la antropología tradicional? La cultura son las formas de vestir, la música, las tradiciones, la forma de entender el mundo también, el compartir conocimiento a través de códigos, como códigos lingüísticos.
Es decir, hay determinados parámetros que nos permiten a nosotros hacer check de las características que debe tener una cultura. Esta es la visión tradicional de la antropología, que ahora se ha puesto mucha crítica alrededor de eso, ¿no? Porque vemos que también hay identidades diferenciadas como la comunidad sorda o las comunidades LGBTIQ+, que tienen otras formas de reconocerse a sí mismas y no necesariamente necesitan de un idioma para tener una identidad. Así que la propuesta que nos da Tim Ingold es muy interesante porque él dice que cultura es como la vida misma. Cultura es la forma en la que comprendemos nuestro entorno y las potencialidades en el mundo. En Ecuador, las personas sordas son excluidas de las poblaciones minoritarias debido a que no existe hasta el momento un estudio lingüístico que determine el uso de lengua de señas ecuatoriana. Esto se debe a muchas razones, pero la principal creo que es por falta de voluntad política de los gobiernos de turno. Tenemos que dejar de poner el peso en la comunidad sorda. Se necesita de recursos para hacer este tipo de investigaciones que permitan argumentar desde la evidencia científica, pues cuántas personas sordas hablan lengua de señas y cuáles son las características de esta lengua de señas. Estos estudios ya se los ha hecho en países como Colombia, en Europa, en Estados Unidos. En Ecuador todavía el camino está muy largo para tener un estudio de esa profundidad. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo grave de poner todo el peso de la identidad y la cultura en el idioma? Es que la respuesta institucional frente a la ausencia de información sobre la lengua de señas ecuatoriana es que el número de usuarios es muy pequeño. Es decir, al Estado no le interesa invertir en política pública porque la comunidad sorda es muy pequeña. Así que han utilizado este argumento en contra de la comunidad sorda, en contra de sus derechos. Y esto que les acabo de mencionar es una evidencia de esto, ¿no? El principal requisito para el reconocimiento de una cultura es empleado en contra de la población. Así que aquí viene lo interesante. Es preciso cambiar las preguntas para entender desde una perspectiva más justa a la comunidad sorda. La pregunta no es cuántas personas sordas son usuarias de lengua de señas. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿a cuántas personas sordas se les ha negado el derecho de aprender lengua de señas? Aquí nuevamente voy a citar a Tim Ingold, quien retomando el principio de juntariedad de Hamstrang, abre otra posibilidad teórica para entender de mejor forma a la comunidad sorda. Y voy a leer una cita de Tim Ingold. Tim Ingold dice que la cultura es como caminar juntos, es hacer música juntos, es envejecer juntos, es descansar y moverse juntos. Esto es el principio de juntariedad. Y gracias a este principio, las líneas del devenir se tejen en el mismo tapiz. La juntariedad entrelaza los devenires, entrelaza las experiencias. Y entendemos que la comunidad sorda no está sola y la comunidad oyente no está separada. El mundo sordo y el mundo oyente están siempre en constante contacto y por ende la identidad de las personas sordas no se construye únicamente dentro de su comunidad, sino que se construye con las relaciones que mantiene con las personas oyentes. Es decir, nosotros formamos es una parte fundamental en la forma en la que ellos se ven y nos ven, ¿no? En las representaciones. Pero esta forma de ver no es tan apreciada por la antropología clásica, porque lo que le interesa a la antropología o siempre le ha interesado es decir quién es el opuesto, es construir la otredad, es generar esta comparación entre humanos, cuando la historia ha demostrado que todas las culturas están juntas, que se nutren unas de otras y la comunidad sorda o la cultura sorda no es la excepción. La comunidad sorda es diversa, pero al interior de ella esa diversidad no es valorada. Por ello, es necesario abordar desde una mirada crítica
la base sobre la que se fundamenta la cultura sorda ecuatoriana, debido a que en el trabajo de campo que yo realicé, se evidencia que su afán de diferenciarse a partir de un reconocimiento del idioma ha generado audismo interno, si cabe el término, ya que existe rechazo ante las personas sordas oralizadas, usuarias de implante coclear, hipoacúsicas o personas sordas que no dominan el idioma. Esto ha generado fragmentación a la hora de exigir sus derechos. Con esta contextualización, que espero que les sea de utilidad, los quiero invitar a conocer de manera más profunda el mundo a partir de las experiencias de mi compañera Valeria. En este momento voy a hacer un doble rol y voy a hacerle algunas preguntas a Valeria y luego pues voy a hacer la interpretación a voz de Valeria para que podamos pues compartir con ella. Una sugerencia es que luego del diálogo pues tengan toda la confianza para hacer preguntas, porque lo importante de tener aquí a una persona sorda es precisamente interactuar con ella. Así que ahora voy a hablar un poco en lengua de señas y vamos a hacer también pues la interpretación a voz de la pregunta de las respuestas, perdón, de Valeria. Así que. Bienvenida Valeria, ¿cómo estás? Adri. Un ratito. Ya, ahora sí. Es que encendí la brisa otra vez. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría saber sobre el tema de tu universidad, la Universidad Central del Ecuador. Sí. Y quisiera que compartas un poquito acerca de ese tema en este diálogo. La primera pregunta que te quiero hacer, tal vez tú recuerdas cuando tú eras niña, no sabías, o sea, ¿cómo entendiste que tú eras una persona sorda? Por favor, explícanos. Gracias. Muchas gracias, un gusto, muy interesante el tema que estamos abordando hoy. Bueno, voy a contarte un poco sobre mi historia, un pequeño resumen es lo que voy a contarles hoy. Bueno, antes, mi nombre es Valeria, como ya lo mencionaron, esta es mi seña. Voy a hacerles un pequeño resumen, un gusto estar aquí, un tema muy importante el que estamos abordando hoy. Bueno, mi familia, toda mi familia, ellos son oyentes. No hay personas sordas en las generaciones anteriores. Yo fui la primera persona sorda, nací sorda y bueno, seguí desarrollándome. Cuando tenía 3 meses, perdón, 3 meses, dijeron, ah, qué raro, ella no escucha, es como que no siente nada. Entonces yo quería comunicarme, mis papás se sentían con preocupación, preguntaron a los diferentes doctores, hicieron muchas preguntas, investigaron mucho, y ahí el doctor les dijo que debe ser controlado, que tienen que haber una influencia del español para que ella pueda hablar, porque bueno, ya les dijeron que yo era sola. Mi familia, ellos no sabían, ¿no? Ellos no tenían contacto con la comunidad sorda. Las personas oyentes, pues lo que les aconsejaban era que me motiven y aprendan a hablar. Más o menos a los 3 años, bueno, yo me sentía, sentí un impacto muy fuerte. Fue una situación muy dura porque yo me di cuenta que todos hablaban y que movían la boca y yo no escuchaba nada. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Yo no podía escuchar nada. Yo veía que movían la boca, pero no percibía nada. Y yo me sentía muy mal. Yo empecé a llorar un día. Y mi mamá me vio y me dijo unas palabras, mi mamá. ¿Qué me dijo? ¿Qué palabras me dijo? Eso fue muy duro y yo nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar lo que me dijo mi mamá. Mi mamá me dijo, tú Valeria, tú estás ahora llorando, tú puedes continuar llorando, puedes continuar, puedes arrodillarte, llorar y seguir llorando, tú puedes continuar y continuar, toda tu vida puedes seguir llorando. O parar de llorar, secarte esas lágrimas, levantarte y continuar con tu vida.
y salir adelante. Yo la miraba y lloraba y luego con esas palabras pues yo fui entendiendo y me miré a mí misma. Yo dije, yo no me quiero quedar llorando, hay mala comunicación con los oyentes, está bien, pero yo tengo que ser fuerte, no más, yo no voy a llorar más, me sequé mis lágrimas y seguí adelante. Yo entendía al mundo oyente, pero yo no me encontraba ahí. Bueno, yo pensaba en mi interior que yo era la única persona sorda en el mundo, que no había más personas sordas, que todo el mundo era oyente y que yo era una persona sorda. ¿Y cómo me iba a desarrollar? Así que decía, ¿cómo? Y justo pasó un tiempito, más o menos yo tenía 7 años, a mí me hacían terapia, yo trataba de hablar, no me sentía bien, estaba en una escuela incluyente, una escuela de oyentes, todos oyentes, pero justo mi mamá, ella estaba buscando una escuela especial porque acá, bueno, a mí me enseñaban a oralizar, ¿no? A decir las palabras y eso, pero yo no me sentía normal, yo me sentía, era muy mal, era muy difícil la comunicación y también en ocasiones me discriminaban, hacían burlas de mí. En la escuela, por ejemplo, los oyentes cantaban, tocaban la flauta, el tambor, los diferentes instrumentos musicales y a mí la verdad que me gustaba muchísimo, pero no podía, así que, ¿qué podía hacer? Decía, mami, yo quiero un profesor o algo, enséñeme, por ejemplo, a través con un papel, comunicarme, y ahí, bueno, escribía lo que quería compartir, esa era la forma de comunicarme. Los trataba de hacerlo, trataba de comunicarme bien, pero yo no me sentía igual, yo me sentía excluida, realmente yo me sentía muy mal, porque los oyentes pues cantaban, tocaban instrumentos musicales, estaban en grupo, pero yo qué podía hacer, yo me sentía muy mal. Yo acepté que no escucho, continué, mi mamá siguió buscando alternativas, ella vio algunas escuelas de sordos y decía, sordos, no sé, pero me llevó a mí. Pues mi mamá vio eso, vio la comunidad sorda y dijo, bueno, un poco raro. Pero cuando yo fui, me llevó mi mamá y yo, mamá, me abrió el mundo. Se abrió el mundo para mí porque yo vi a personas igual que yo. Eran igual que yo, eran sordos igual que yo y tenía mucha emoción y era mi comunidad y yo me sentí identificada y me sentí integrada y me encontré con niños y niñas sordas igual que yo. Entonces algunos, habían jóvenes, también veía jóvenes sordos. Yo sabía que en el futuro yo iba a ser igual que ellos, o adultos mayores. Yo sabía que iba a llegar a ser igual que ellos, porque en mi vida en adelante pensaba que no había nada, pero luego yo ya empecé a tener relaciones sociales con las personas sordas y empecé a percibí mucho. Y eso fue realmente un impacto para mí porque yo aprendí lengua de señas y con la lengua de señas me sentí conforme. Fue un impacto positivo la comunidad sorda en mi vida. La comunidad sorda me enseñó que yo tengo un idioma y eso fue un impacto para mí. Ahora en la actualidad yo amo a mi comunidad, yo amo mi idioma. Por ejemplo, aquí mi mamá hace un tiempo, mi mamá estaba hablando de diferentes temas, ¿no? Y mi mamá decía, bueno, las señas, no, 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 no. Pero luego ya una profesora, una autoridad, que el nombre es Rocío Cabezas. Ella es una máster. Entonces Rocío le dijo a mi mamá unas palabras y le dijo, por favor, ¿puede comprar el libro? Tenga, aquí está un libro. Y usted mire si quiere o no quiere aprender sobre la comunidad sorda y usted decide si quiere que su hija se oralice a su hija o quiere que su hija vaya a la escuela de sordos. Bueno, al principio a mi mamá la verdad no le gustaba, pero mi mamá decidió comprar el libro y a ella también le impactó. Entendió. Mi mamá entendió que la comunidad sorda, que yo nací en la comunidad sorda y que no me puede robar de la comunidad sorda. Yo pertenezco a la comunidad sorda. Así que mi mamá analizó y vio la situación y dijo, Valeria, tú te sientes feliz en la escuela, tú estás bien, tú quieres estar en esa escuela. Y sí, mi mamá entendió. ¿Qué significó esto? Que ella me dejó crecer, me dejó ser libre, dejó que yo tome mi camino. Ella entendió que yo no quería estar con la comunidad oyente y que quería estar con la comunidad sorda porque es fácil la accesibilidad. Es difícil en la comunidad oyente, hay muchas barreras. El oyente es muy fuerte. Las personas sordas somos pocas, pero dentro de la comunidad estamos bien.
Por ejemplo, los cursos es Porque importante acá no tengo eso. compartir con las personas Acá oyentes. solo tengo los otros. Necesitamos estar, las personas sordas, esto es importante que sepan, que estamos siempre adentro y afuera del mundo sordo. No nos quedamos solo en el mundo sordo, estamos en el mundo sordo y en el mundo oyente. Muy bien, qué interesante, Valeria. Excelente. Ahora, bueno, yo sé que tú estudiaste, ¿no es cierto? Tienes una experiencia muy profunda. ¿Sabes cuáles son las situaciones de los sordos jóvenes de aquí en Ecuador? Por favor, ¿puedes compartir un poquito de tu experiencia, de tu opinión acerca de este tema, el tema de la accesibilidad? Gracias. Ya, muchas gracias. Sí, bueno, sobre este tema, sí, yo tengo bastante experiencia ahora. Yo ya soy un poquito mayor, ¿no? Mirando hacia atrás, mirando mi juventud, ahí cuando era mucho más joven, habían diferentes situaciones, ¿no? Primero estaba la lengua de señas. ¿La lengua de señas es igual para todos? No, la lengua de señas es diferente y les voy a explicar esto brevemente. Por ejemplo, en las clases de lengua de señas se utilizaba a veces también la voz, ¿no? Se habla en voz baja, es igual. Con las señas igual, no, perdón, error de interpretación. Cuando ustedes están hablando en español, pues también susurran y comparten información diferente. Pasa lo mismo con la lengua de señas. Nosotros somos iguales, iguales que los otros niños, que los niños grandes. Con los jóvenes es lo mismo, ¿no? Los adultos tienen su forma de hablar. En cada generación hay una forma de hablar, lengua de señas es diferente. Pensar que la lengua de señas es igual, no, ese es un error. La lengua de señas es diferente. Aquí los jóvenes, bueno, tienen mucha experiencia. Antes en la escuela, en el colegio, en las universidades también, la inclusión. Por ejemplo, vamos a dividir esto en dos grupos. Aquí, la comunidad sorda en la escuela. Wow, ahí hay mucho amor, comparten mucho, mucha paciencia, nunca hace falta, es imposible, siempre se quiere estar ahí en la escuela, porque es igual que una casa, igual que nuestros padres en la escuela nos cuidan. Y en la casa, pues son dos lugares en los que siempre estamos. ¿Y por qué? Por ejemplo, antes en mi casa, mi familia, en mi casa estábamos en la escuela, ¿no? Y decían, ¿por qué? Ahora les explico. Esto no es fácil. Primero en la casa, en la familia. Ahí hay mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque los padres no saben lengua de señas. Las familias no saben lengua de señas. Así que la persona sorda dentro de sus hogares se siente muy oprimida, no hay contacto, y tienen también mucho retraso en temas de la escuela, pues no aprenden muy bien. En cambio, a los 6, 7 años, para los sordos, a los 6, 7 años, están atrasados. ¿Y por qué? ¿Por qué están atrasados? Porque no hay comunicación, porque no hay motivación y porque nosotros nos sentimos que pasa el tiempo y esperamos que ya se acabe el tiempo de estar en la casa para volver a la escuela, porque en la escuela tenemos comunicación y nos gusta comunicarnos y nos sentimos bien comunicarnos y compartimos la opinión y compartimos, entonces esas son las diferentes experiencias entre la escuela y la casa. Entonces yo ya salgo, me voy a la casa después de la escuela, y eso es muy difícil, ¿no? Porque en la escuela, en la casa, perdón, algunos padres trabajan, otros les dejan a sus hijos solos en la casa, no saben, no tienen interacción con ellos. Por ejemplo, los niños salen a la casa, se van y van conversando, ¿no? Llegan a la casa 1 hora, 2 horas, y ya, bueno, se tienen que separar las personas sordas. Algunas personas sordas jóvenes se van, por ejemplo, a sus casas, ¿no? A conversar, a seguir conversando. Los sordos no son tontos, los sordos saben muy bien que antes de cierta hora, pues ya se tienen que retirar y tienen que incluso disimular. Y si les preguntan en su casa, ¿cómo están? Sí, estoy bien, no pasa nada. ¿Cómo estás? Sí, estamos bien, hola, ¿cómo estás? Y esa es toda la comunicación con la familia. Lo hacemos también de forma escrita y ya. Entonces en la casa la experiencia es muy diferente. Tienes que hablar, tienes que escribir. Por ejemplo, ya te vas a dormir, es la misma historia. Todos los días es la misma historia.
Los jóvenes necesitan comunicación en lengua de señas. Yo sé que es difícil para los padres porque no saben lengua de señas, pero quiero que sepan que las personas sordas sienten esas barreras, sienten que no se pueden comunicar. Con otras personas sordas nos podemos comunicar, sí, y la comunicación es muy importante, pero con las familias a veces no. También les queremos enseñar, por ejemplo, a los papás señas como cuidado, preocupado, pero los papás no quieren aprender lengua de señas, no hay esta voluntad. Los jóvenes va a depender mucho. Por ejemplo, gracias, porque una profesora, a las profesoras no les importa este esfuerzo que tienen que hacer doble, ¿no? Porque nos enseñan lengua de señas, pero también nos enseñan valores. Y pueden resolvernos también muchísimas dudas, cosas de nuestra vida que tenemos guardadas, pues nos resuelven. Yo recuerdo cuando fui joven, pues me hicieron muchos consejos. Muy bien, qué interesante, Valeria. Por favor, una última cosa. Quería saber qué significa intérprete para ti. ¿Está bien el intérprete? ¿Puedes explicarme un poquito? Bueno, una pregunta sobre los intérpretes, ¿sí? Aquí. Ok. Es una pregunta difícil realmente, los intérpretes. Bueno, aquí en Ecuador, en todo el Ecuador, no hay un 100% de buenos intérpretes porque los intérpretes son pocos, como primer punto. Intérpretes así como muy buenos, muy buenos. Al 100%, no hay. 50% de intérpretes así, no, menos incluso. 25% de intérpretes, 50 intérpretes trabajando, son muy pocos intérpretes. Intérpretes hay buenos, pero siempre va a depender, porque hay diferentes áreas. Por ejemplo, aquí un intérprete, está acá un intérprete, es bueno, va a depender mucho el cómo se sienta primero la persona sorda. La persona sorda va a mirar la televisión o va a ver si le gusta el intérprete, va a estar bien. Si no, está mal. Pero aquí el tamaño del intérprete es importante. Por ejemplo, en televisión el tamaño está muy pequeño y es como que ustedes les bajaran el volumen. A veces les ponen a los intérpretes en la televisión, les ponen los logos delante del intérprete. Eso es muy difícil para las personas sordas, ¿no? Los intérpretes son muy pequeños. Les pedimos que agranden, pues, y no hacen caso. Y eso es muy difícil. Antes no había nada de intérpretes, antes era peor. Ahora tenemos que acercarnos un montón a la pantalla para poder entender la información en las noticias y eso está muy mal. En serio, tienen que agrandar el tamaño del intérprete. Esta es una. Algunos intérpretes están muy bien. No es fácil ser intérprete, no es fácil. Pero algunos intérpretes, las personas sordas no pueden pagarles. Porque ustedes saben el tema de la inclusión social. No hay trabajo, la economía es muy mala para las personas sordas y los intérpretes pues tienen que pagar, tienen que cobrar sus valores. Entonces, ¿qué hacen las personas sordas? Las personas sordas, si tienen amigos con intérpretes, realmente no tienen amigos intérpretes. Está separada la comunidad sorda de los intérpretes. Las personas sordas buscan buenos intérpretes, a veces no tanto la calidad, sino que tengan buen corazón, que estén con nosotros, que nos acompañen y que hagan inclusión social y también que nos cobren barato. Por ejemplo, en el trabajo, las personas en el trabajo, ¿cómo hacemos? Voluntariamente apoyar a la comunidad sorda es difícil, eso realmente es poco, porque el intérprete es un trabajo. Por ejemplo, otros intérpretes, en cambio, dicen que el gobierno debe pagarles, porque nosotros los sordos pagamos también impuestos, pero no nos dan accesibilidad. Cero accesibilidad para nosotros. Nosotros sí pagamos los impuestos, pero no recibimos nada. Así que hay muchos intérpretes, por ejemplo, no hay intérpretes en hospitales, por ejemplo. Las personas sordas vamos, para los oyentes es súper fácil, va, le dice aquí me duele y le atienden. La persona sorda está desesperada, no sabe qué hacer. Tiene que tener paciencia. El oyente facilito, en 2 minutos ya le atiende. La persona sorda, 2 horas, 3 horas, hasta que venga un intérprete, le explico, si me duele acá. Entonces, ahí se puede comparar. Los oyentes 2 minutos y los sordos 3 horas.
hasta que llegue el intérprete, hasta que se pongan de acuerdo, hasta que entendamos todos. Yo me sigo complicando, me sigue doliendo. Eso no es justo realmente. Así que esto ha sido una pequeña comparación de las situaciones que afrontamos las personas sordas. Ojalá se ponga más atención y se ponga urgente accesibilidad en los hospitales. Es importante de forma urgente que se ponga información en los medios de comunicación. En las universidades es urgente que se ponga intérpretes. No, pero recuerden algo, a ver, aquí no es solo de poner intérpretes en el tema educativo, cada área es diferente. Por ejemplo, hay intérpretes que ya aprenden y ya saben todo. No es así. A los intérpretes también tienen que aprender metodología, tienen que saber adaptar el idioma, porque no es lo mismo del español a la lengua de señas, así que necesitan metodología. En las universidades, por ejemplo, es diferente el perfil, ¿no? Y la realidad en las universidades. Yo estudio en el Consejo Provincial de Pichincha, estudio una tecnología, y ahí se han ido adaptando. Algunos profesores no aceptan estas adaptaciones curriculares y hay que estarles explicando, hacer que abran la mente y que nos entiendan que es necesario adaptar los contenidos. Algunos entienden, otros no entienden, es una lucha diaria. El tema de la adaptación metodológica para que nosotros tengamos accesibilidad y así poder ir poco a poco a las universidades. Antes no se podía ir a las universidades porque nos tocaba pagar a nosotros mismos. Tenías que pagar la universidad y pagar al intérprete. Así que las personas sordas era muy difícil. Los padres, por ejemplo, no podían pagar al intérprete. Ahora ha comenzado, pero realmente hay solo pocos lugares. En la Universidad Católica y en el Consejo Provincial de Pichincha son los 2 únicos lugares del Ecuador en el que hay intérpretes. Pero no sé si en la Universidad Central habrá intérpretes. Esta es una universidad pública, deberían haber contratados intérpretes, el gobierno debería poner atención. Esta es una universidad pública, pero creo que no hay intérpretes. ¿Por qué no hay intérpretes en la universidad pública? En la privada sí hay intérpretes, pero también nos toca tener paciencia. Pero en la Universidad Central, ¿por qué no hay intérpretes en la Universidad Central? Recuerden esta comparación que estoy haciendo ahora. Wow, excelente, Valeria. Wow, nos sensibilizaste bastante. Ahora, como acto último, quería que nos enseñes un poco de señas. Tal vez, siento un poquito de curiosidad. Las personas que estén presentes pueden encender sus cámaras. Muchas gracias, Adri, y muchas gracias, Valeria. Fue una excelente participación. Es necesario para nosotros tener estos espacios donde podamos aprender a través de las experiencias de las personas que están en contacto con la comunidad sorda y también de las personas sordas. Poder sentir su experiencia como una piel propia, ¿no? Ahorita, por favor, compañeros, para que por favor todos nos ayuden encendiendo sus cámaras. Valeria nos va a enseñar algunas señas que ha preparado y que cree necesarias que nosotros como comunidad oyente las podamos aprender. Muy bien, gracias. Hola a todos, buenas tardes, un saludo a todos ustedes. Bueno, les voy a hablar de un tema muy importante, es una sugerencia. Recuerda, deben que memorizarse expresiones. Es muy importante las expresiones faciales. Por ejemplo, de feliz, enojado, triste. Es muy importante su rostro. Es muy esencial. El cómo ustedes... Hay un ruido por ahí. Perdón. El cómo ustedes hacen sus gestos. No pueden estar simplemente serios. ¿Qué le pasó? ¿Está muerto? ¿Qué le pasa? Está solamente serio, con un solo tono en la cara. Necesita expresarse también mediante su rostro. Recuerden, por favor. Ahora les voy a enseñar algunas palabras, bueno, 5 palabras esenciales. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, yo quiero ver que digan así, sí, con su rostro. Muy bien, muy bien. ¡Qué alegría! Muy bien. Yo los veo felices y yo también me siento feliz. Bueno, vamos a aprender a decir
Sí, sí, sí. Miren el rostro, no van a ser serios, ¿no, verdad? Tienen que ser felices, sí. Eso, muy bien. No, ahora no. Miren, no, 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 no. Así, de esta manera. No, no. ¿Y el rostro qué pasó? No pueden decir, por ejemplo, un no suavecito, delicado. No van a decir, no, así como enojados. ¿Sí entienden el rostro? Es muy importante. No, como enojados. Tienen que decir como que no, o decir sí, 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 súper emocionados, un sí gigante. Depende de la expresión. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. El segundo. Por favor, por favor, por favor. Siempre tienen que utilizarlo. Miren, por favor, eso, muy bien. Por favor, muy bien. La tercera, discúlpame, 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 discúlpame. Eso, discúlpame. Muy bien. Sus rostros están perfectos. Aplausos para ustedes. Cuarta, gracias, 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 gracias. Sí, muy bien. Excelente. Y la quinta, hola, hola. ¿Y el rostro cómo? Cuando dicen chao, se alejan así, miren. Chao, chao. Eso. ¿Ya ven? Pues al momento de acercarse dicen hola y al alejarse, chao. Ahora, nuevamente, por favor, ahora ustedes solo. Recuerden, la primera, ¿cuál era? Eso, sí. Muy bien, muy bien. La segunda, no, no, ok. Por favor, su rostro también importa bastante. No, eso, muy bien. La tercera, por favor, por favor. Es muy importante, por favor, recuerden, las mujeres hacerlo así, de esta manera. Recuerden. Y los hombres pues pueden pegarse la mano en el pecho y hacerlo así, por favor. Ok, es muy importante, ¿ya? Cuarto, la cuarta palabra. Eso, perdón o disculpa, disculpa. Muy bien. ¿Y su rostro cómo va a ser? Ay, como que me equivoqué. O de enojado, discúlpame. O perdón, perdón, así. Depende, ¿verdad? La expresión es muy importante. Puede decir, ay, discúlpame. Ay, que te tropezaste con alguien. Ay, perdón, ya sale. No, algunos utilizan así, pero igual pueden utilizar ambas formas. ¿Y la otra, la última? Gracias. Sí, sí, yo me había olvidado. Sí, sí, gracias. Gracias. Y la última de la última. Eso, hola o chao. Ay, la otra era chao. ¿Cómo era chao? ¿Cómo? Chao, adiós. Un poquito de ayuda con sus hombros, así, miren. Chao, adiós. Eso. Si están de frente, dicen hola y como que se inclinan, adiós, ¿entienden? Muchas gracias, ustedes han aprendido. Ojalá que ustedes al encontrarse con una persona sorda puedan decir, ay, discúlpame, y continuar caminando o decirle cualquiera de las palabras que han aprendido aquí. Ellos se van a sentir súper que bien. Aunque sean palabras pequeñas, igual. Hay muchas personas sordas transitando y se encuentran a veces con oyentes y el momento que ustedes hacen unas señas, wow, ellos se sienten muy bien. Porque aunque se haya un poquito de comunicación, ellos la recuerdan, ¿ok? Gracias, gracias a todos.
Bien, de nada, de nada. Démosle un aplauso a Valeria. Esto es aplaudir. Muchas gracias, Valerie, por ayudarnos, por enseñarnos estas palabras. Serán de mucha ayuda en nuestros diferentes campos profesionales. Y ahora queremos nosotros dar paso a un pequeño espacio de preguntas. Nos gustaría, por favor, que coloquen en el chat las preguntas que deseen hacerle a Adri o a Valerie. Tenemos ¿Alguna ya la pregunta? primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué limitaciones consideras que podrían tener al momento de formar una familia? ¿O no sientes que exista alguna limitación? Muchas gracias. Bueno, la pregunta interesante. Va a depender eso de la familia. Porque algunas familias les quitan a sus hijos sordos. Se los llevan para educarles, ¿no? Y no les permiten desarrollar la familia. Porque dicen, ¿cómo va a educar a su hijo sordo? Es importante por eso aconsejar a las familias, explicarles cómo es esto. Las personas sordas pueden ser responsables, por supuesto que pueden. Se puede explicar los diferentes puntos. Somos igual que los oyentes, eso tiene que quedar claro. Sabemos que nos equivocamos, adquirimos experiencias, las personas sordas somos iguales. Si comparamos, somos normales, somos iguales. No tienen que quitarnos nuestros derechos o obligarnos a estar solo en la casa. No, nosotros necesitamos salir. Algunos papás no entienden y por eso hay muchísimas peleas y hay discusiones por falta de comunicación. Como no hay comunicación, por eso es a veces los padres dicen, van donde las profesoras y ahí dicen, no le entiendo a mi hijo. Y ya cuando hablan con los profesores se dan cuenta. Por ejemplo, permisos. Algunos papás no entienden y no les dan los permisos a sus hijos. Las personas sordas pueden darnos permiso para salir. Hay que explicarles nada más. Las familias se preocupan, pero cuando ya se les explica, entienden. Hay muchos problemas por la accesibilidad. Por eso la lengua de señas es importante. Las personas sordas no pueden, no, sí pueden hacer todo. Somos personas, podemos tomar nuestro camino, las riendas de nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo irme de paseo, puedo viajar a diferentes países. No necesito ir con un intérprete, dependiente de un intérprete. Yo puedo viajar, yo me puedo ir a Europa, yo me puedo ir a México, yo puedo visitar diferentes partes del mundo, puedo irme lejos, puedo. Significa que yo soy responsable. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿existen abogados que manejan la lengua de señas para que actúen en función de la justicia de la comunidad sorda? Ok. Buena pregunta, buena pregunta. Tal vez, ¿sabe? Hay algunos abogados que sí saben lengua de señas, no. La mayoría de abogados no sabe nada de lengua de señas. Estamos esperando que las personas, los alumnos, ojalá a futuro, los nuevos abogados, por favor, aprendan lengua de señas. Necesitamos abogados que sepan lengua de señas. Ahora nos toca llamar intérpretes para que estén en los procesos de justicia.
pero como les decíamos, son pocos intérpretes y generalmente están ocupados, así que es complicado. Ahora hay un grupo, la colectiva Sordas Feministas. Ahí vemos que hay muchísimos problemas que afrontan las mujeres sordas y que no hay una ley que la respalde completamente. Y también ahí vimos que no hay abogados que conozcan la realidad de las mujeres sordas y no saben lengua de señas. Y ese es un problema grande. Es importante que los abogados aprendan lengua de señas y sea esto un servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra pregunta dice, Valeria, tú mencionaste un libro que a tu madre le ayudó a entender más a la comunidad sorda. ¿Cuál fue ese libro? Ok, gracias. Bueno, el nombre del libro no me acuerdo. Bueno, yo voy a buscar y voy a preguntar a mi mamá. Realmente ahora no me acuerdo cuál es el nombre del libro, mil disculpas. Pero con mucho gusto yo voy a buscar y pues voy a darles el nombre. Ojalá mi mamá también lo recuerde, ¿no? Han pasado muchísimos años de eso. Ojalá podamos encontrar el nombre pues para compartir a un grupo de WhatsApp. Le damos a Adriana para que se ponga en contacto con los responsables de la actividad y pues compartirles esta información. Me parece que el libro es sobre la vida de las personas sordas, tal vez, o sobre lo que significa la vida de los sordos, un libro de hace muchos años. Ojalá voy a buscar y les puedo compartir esa información. Muchas gracias. En otra pregunta nos dicen, ¿cuál sería el rango del costo de un intérprete? ¿Depende del área en el cual se lo requiere? Ok, muchas gracias por la pregunta. Va a depender del intérprete realmente. Eso es decisión de cada intérprete, es decisión individual. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto es su valor? Va a depender del intérprete. Por ejemplo, una hora de interpretación, ¿cuánto se paga? Pues depende del intérprete. Tal vez le preguntamos a Adriana, ¿ya tiene experiencia en eso? Más o menos, ¿cuánto está cobrando? Va a depender. Ya, va a depender realmente. Va a depender de la formación del intérprete, va a depender del perfil del intérprete, del área de interpretación. Entiendo que Conadis tiene una tarifa que va entre $30 y $60 la hora, pero la realidad es que los intérpretes no les quieren pagar ni $5. Así que es muy complicada la situación. Sé que los costos de los intérpretes son diferenciados, además, ¿no? No es lo mismo lo que le cobran a una persona sorda que lo que le cobran a una persona oyente o a una empresa. Una persona sorda puede estar pagando de 10 a $15 la hora de interpretación. A una empresa le puede costar $50 si es un evento. Pero imaginen lo que es pagar $10 o $5 para que le acompañe a una persona sorda a una cita de trabajo o para que pueda estudiar la carrera que les gusta. La inversión es muy alta y por eso la lucha me parece que va por el lado de que el gobierno debe pagar a los servicios de los intérpretes. Así que es muy difícil responder a esa pregunta, pero los rangos son amplios, desde los $5 hasta los $50. Incluso, bueno, los que ya se manejan a nivel internacional, un poco más. Muchas gracias, Adriana. Tenemos otra pregunta para Valeria. La pregunta es para Valeria. ¿Cómo ha sido tu vida profesional y familiar siendo una persona sorda? ¿Qué obstáculos has tenido que sobrellevar? Muy interesante esta pregunta sobre mi vida. Bueno, he tenido muchos obstáculos a lo largo de mi vida. Sobre mi vida, sí. Bueno, realmente desde niña, sí fue un poco difícil el tema de la influencia de la familia, influenciar a mi familia para que aprenda lengua de señas. Bueno, ahora mi papá y mi mamá ya saben lengua de señas, ya entienden, ya no se enojan tanto. Yo recuerdo que cuando estábamos, había diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, los señas de la tercera edad, de las personas de la tercera edad son menos y van cambiando de parte de los grupos. Entonces sí ha habido muchos cambios. Ahora yo estoy trabajando
Yo soy divorciada. Mi vida continúa desarrollándose con normalidad. Mi vida es normal. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre las personas con mano dominante izquierda que se les facilita realizar las señas de con esta mano? O más bien la pregunta sería si existe alguna diferencia con qué mano se realiza la seña. Ok, muchas gracias por la pregunta. ¿Recuerdan antes de cuando les comentaba que escribía en papel? Para que me entiendan los oyentes, es igual. Con la izquierda se puede escribir igual, es igual con las señas. Va a depender de la comodidad de la persona, no influye eso. Hay personas, por ejemplo, que utilizan las dos manos o utilizan una mano. Utilizan más la derecha o utilizan más la izquierda. Entonces va a depender del contexto también, va a depender de la persona. Hay personas que utilizan ambas manos. Por ejemplo, miren, esta es una seña bimanual que se utiliza con las dos manos, el manejo de las manos es igual. Por ejemplo, es igual. No hay diferencia. Ejemplo, ejemplo. Esta es la seña, por ejemplo. Si la hago con un lado, significa lo mismo. Mamá al lado derecho es lo mismo que mamá al lado izquierdo. No, no hay diferencia entre el lado el que se use la mano. Como la escritura, ustedes pueden escribir con las dos manos. Muchas gracias. Preguntan, ¿cuál es la mejor manera de acercarse a la comunidad sorda? Porque si existen barreras en la comunidad oyente y la comunidad sorda, ¿cómo se lo realiza? Esa pregunta es muy interesante realmente. Una pequeña sugerencia para todas las personas: aprendan lengua de señas. Es importante que cuando ustedes se interesan en la comunidad sorda, no tengan miedo, piensen que no somos peligrosos, no, no. Las personas sordas somos una comunidad muy amplia que queremos compartir siempre. No, la comunidad sorda está abierta, pero los oyentes tienen miedo, los oyentes se excluyen, tienen que ir a la comunidad sorda, necesitan aprender lengua de señas. Eso es muy importante, la práctica de sus señas. Por ejemplo, ustedes son oyentes, no saben lengua de señas y van y están mirando a la comunidad sorda. ¿Cómo se comunican? No pueden comunicarse si no saben lengua de señas. Y ya se sienten excluidos y los oyentes dicen, ay, no, me siento mal. Es igual con los sordos cuando estamos en entornos de oyentes. ¿Cómo nos comunicamos? Así que es muy importante que sepan, no importa si saben pocas señas, muchas señas, cuando ustedes muestran lengua de señas, las personas sordas les van a abrir su mundo, van a decir, ah, qué interesante. El miedo es normal. Esto es un proceso, poco a poco tienen que acercarse. Por ejemplo, Adriana hace algunos años, ella no sabía lengua de señas y ella se fue acercando a la comunidad y ganando experiencia. Y ahora Adriana ya tiene experiencia, así que cuéntanos cuál fue tu experiencia. Hay creencias, bueno, bastante difundidas que dicen que la comunidad sorda es cerrada, que nos discriminan a los oyentes, que las personas sordas no nos odian. Y eso no es tan así. Imaginen ustedes que se acerca un extranjero, una extranjera, que no sabe el idioma de ustedes y les empieza a hablar. ¿Qué pasa? Se van a quedar en shock, no pueden comunicarse. La experiencia es la misma. A lo que ha dicho Valeria, y una sugerencia adicional es a que a la comunidad sorda hay que ir con mucha humildad. Hay que ir con mucha gana de aprender. No hay que ir a juzgar, porque a veces pasa que ya aprendemos señas y pensamos que ya nos las sabemos todas y nos hacemos nuestro video de YouTube y empezamos a enseñar y ya nos volvemos famosos, influencers, y eso no debe pasar. Nosotros tenemos que respetar a la comunidad sorda, y algo que me costó muchísimo entender fue que hay que respetar los tiempos de la comunidad sorda. Nosotros no podemos esperar que piensen de la forma en la que nosotros pensamos, porque como les había mencionado en la exposición,
Ellos tienen una forma de ver el mundo diferente. Así que sus ritmos son diferentes. A veces nosotros con este afán de ayudar queremos ya, y esta es mi experiencia, ¿no? Al principio yo era la oyente entusiasta de que yo les ayudo, yo hago videos, yo esto, y las personas sordas no me hicieron caso. Volví, practiqué bien mis señas, volví a la comunidad y empezamos a hacer actividades. Y la cosa cambió. Ahora tengo un montón de amigas y amigos sordos con los que comparto incluso más que con los oyentes. Así que ahí queda comprobadísimo que las personas sordas son muy abiertas. Lógico, si les hablan en su idioma. Pero si pretenden que ellos les lean los labios o les lean, les entiendan los textos escritos, eso no va a suceder. Así que ustedes pueden sentir esta sensación de exclusión. Si en este momento nos ponemos a hablar entre las redes en lengua de señas, ustedes van a sentirse raros. Pero esa sensación que sienten momentánea, las personas sordas la experimentan a diario. Así que es muy importante acercarse a la comunidad sorda con mucha humildad y con muchas ganas de aprender. Muchas gracias tanto como a Adri como a Valeria. Creo que ha sido una información muy importante lo que nos han dado. Vamos a terminar con la siguiente pregunta porque me parece que las demás ya han sido contestadas. Dice, para Valeria, ¿cómo se da el aprendizaje de lenguas extranjeras como el inglés? Para ti. ¿El inglés? Sí. Ok, de acuerdo. Gracias por la pregunta. Es igual que el español, con las señas, pero bueno, aquí hay un tema importante. Por ejemplo, las señas son diferentes, no son iguales. Por ejemplo, cada idioma tiene su lengua de señas. China tiene su idioma, Ecuador tiene su idioma, cada país tiene su idioma. ¿Todas las lenguas de señas de todo el mundo son iguales? No, no son todas las lenguas de señas iguales. Por ejemplo, aquí en América Latina se habla en español, pero cada cultura tiene su forma diferente de hablar en español. Hay diferentes formas, voces, entonaciones en los diferentes países. Es el mismo español, pero es en otra forma. Pasa lo mismo con la lengua de señas. Cada país tiene su propio idioma. Entonces, es su propio idioma, como el propio de mi país. Cada país tiene su idioma. A veces se piensa que necesitan que en todo el mundo se hable la misma lengua de señas, pero no, sería como obligarles a todos los países a hablar inglés. Por ejemplo, la Organización Internacional de Personas Sordas, la Federación Internacional de Personas Sordas, igual ahí comparten sordos, oyentes, entonces es una comparación. ¿Tú cómo aprendiste inglés? ¿Sabes? En la escuela, el inglés, el idioma inglés escrito. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo fue la experiencia? Ahí entendiste. Okay. Bueno, gracias por la pregunta. Con mucha paciencia. Primero, mi primer idioma para aprender otro idioma necesitas lengua de señas, tu primer idioma. Mi segundo idioma es el español. Entonces yo aprendo inglés, aprendo español, aprendo inglés, son los dos idiomas. Este idioma se aprende de forma escrita. Es igual con el inglés, aprendemos de forma escrita. Y si aprendemos dos idiomas escritos, podemos aprender inglés también de forma escrita. Las personas sordas podemos aprender diferentes idiomas. Inglés se puede, podemos aprender un cuarto idioma, podemos aprender chino, podemos aprender un quinto idioma. Sí, podemos aprender diferentes idiomas. Claro, a la perfección va a ser difícil, ¿no? Básico realmente. Se puede aprender diferentes idiomas. El inglés, sí, yo sé poco realmente de inglés, pero por ejemplo, casa, diferentes palabras básicas y puedo identificar, pero va a depender. Las personas sordas sí quieren aprender, algunas otras no quieren aprender. Entonces va a depender igual que los oyentes, hay personas que quieren aprender más y más y más un idioma
ustedes como oyentes quieren aprender más y más y más. Igual pasa lo mismo con la lengua de señas, o los sordos quieren aprender otros idiomas. Es lo mismo, una comparación, podemos comparar de esa manera. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos la participación de Adriana y de Valeria, que han enriquecido nuestros conocimientos el día de hoy acerca de la comunidad sorda. También la participación de Emily como intérprete en lengua de señas, que ha sido un puente fundamental en esta ponencia. Y también la presencia de todos los participantes. Recuerden tomar su captura y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias y disculpen que hablé rápido porque alguien puso ahí en el chat, así que disculpen. Abrazo para todos y gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, de nada, de nada. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias, una linda noche. Gracias.